Hola, muy buenas. Hoy os traemos el Will Toys, el Vortex. ¿Vortex? ¿Vortex no era el HSP, que era el Vortex? Ah, no, espera, perdón. No, que se trata del Will Toys Strength Headphones. ¿Strength Headphones? Esto, esto traducido no sería auriculares de fuerza. ¿Cómo que auriculares de fuerza? ¿Pero qué nombre es este para un coche, por el amor de Dios? Esto no hay quien lo arregle, ¿eh? Esto de los coches chinos con los nombres son los reyes. Mira que el nombre de Vortex no estaba del todo mal. Pero, ¿auriculares de fuerza? ¿Strength Headphones? Madre mía. El modelo es el A959 y este es el B, A959B. Y esto de que que especifique tanto el tema de la letra B, es porque este que acaba con la letra B es el que lleva el motor más grande. Hay otros, los que no tienen letra final, el A959 o el A959A llevan un motor más pequeño, ¿vale? Pues el que acaba en B es el que lleva el motor gordo, esto tenerlo presente. Bueno, pues se trata de un buggy en escala 1.18, con tracción a las 4 ruedas, y este sí que es verdad que los últimos que habíamos hecho eran en motor brushless, pues este lleva motor de escobillas, pero lleva un motor muy grande, ya lo veréis, y hace que este pequeñín llegue a correr muchísimo. Vamos a ver si es el 1.18 más rápido que hay. ¿Llegará a ser tan rápido como el Will Toys 184.016? Veremos. Me sabe mal, pero no podremos hacer un unboxing porque, como veis, ya lo tengo fuera, ya lo tenía antes de hacer el canal, pero bueno, sí que podemos hacer, te lleva la caja, análisis, prueba de velocidad y valoración final, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Vale, pues esto es lo que te viene cuando adquirimos el coche. Te viene, dentro de la caja te viene el coche, la emisora, cargador, batería, instrucciones y una pequeña llave de estas, tipo un cruz para las ruedas y demás. Y es verdad que estas instrucciones son súper grandes y que normalmente se acostumbran a ser la mitad, son mucho más chiquititas. Pero bueno, están bien, llevan aquí su despiece y también pues todo el tema de recambios, pues todas las referencias por si tenemos accidentes y demás, pues para poder reparar lo que sea. Esto es un buggy en escala 1.18, tracción 4x4 y motor con escobillas. Vamos a sacarle la carrocería, lo vemos ya por dentro. Primero de todo, chasis de plástico, ¿de acuerdo? Chasis totalmente de plástico. La transmisión es todo en metal, excepto los diferenciales y la corona central de transmisión. Pues esto es en plástico, lo demás en metal. Este coche no lleva CVDs. Lleva hueso de perro tanto de delante como detrás, en metal, mariposas de suspensión de plástico, brazos de suspensión también de plástico, pero se ven bastante robustos por la medida que tiene el coche. Suspensiones de fricción, ¿vale? No son de aceite, suspensiones de fricción con el cuerpo de plástico. Tema de ajustes, no podemos ajustar ni caída, ni podemos ajustar tampoco la convergencia, ni delante ni detrás, es todo fijo. El alerón bastante flexible. Y nada, vamos a hablar ya de la parte eléctrica. Lo que se puede apreciar, primero de todo, pedazo de motor con escobillas. Esto es un motor de Midea 540. Mirad, estos tipos de motores normalmente son para escalas 1.10. Esto es un 1.18. Esto prácticamente lleva un motor el doble de grande de lo que llevan este tipo de coches. Pero bueno, lleva un pedazo de motor. Por eso estamos hablando que es un coche que corre mucho. Está pensado este coche para ir a 2S, pero vamos a intentar ponerle 3S. Y si arde, que arda. Y que arda bien. El servo es un servo de 5 cables. Mal. Variador y receptor 2 en 1, tampoco me gusta. Las ruedas van completamente pegadas a la llanta, sin inserción de espuma. Los hexágonos de las ruedas interiores son de 7 milímetros, que normalmente la mayoría de modelos lleva de 12, pues estos son de 7. Vamos a tener más problemas para encontrar ruedas, a no ser que le acoplemos unos de 12, que no sé si hay adaptadores o si no, pues seguramente se pueden cambiar los hexágonos y poner unos de 12, pero de serie te viene con hexágonos de 7 milímetros. Y la carrocería, pues es una carrocería que, bueno, se ve bastante decente, ¿eh? La carrocería se ve bastante bien, la verdad. Esto aquí quizá no se ve del todo brillante porque lleva un film protector, que yo todavía se lo he dejado puesto, que esto yo os recomiendo, los primeros días que lo tengáis, le dejáis el film. Y luego cuando ya lo dominéis bien o cuando ya esté un poco más rascado, se lo quitáis y volverá a estar el coche impecable. Vamos a hablar de la emisora de 2 canales, solo tiene gas y freno y dirección. La dirección sí que es verdad que lleva su volante de espuma y los ajustes que tiene simplemente tiene ajuste del trim de la dirección y ajuste del trim del gas. Por aquí se enciende y se para y
Funciona con 4 pilas AA. Sí que es verdad que este es el modelo anterior de Will Toys. Antes los coches llevaban esta emisora, luego pasaron a llevar esta otra, que esta es mejor porque sobre todo lo que tiene mucho mejor es que tiene el trim, le podemos ajustar la velocidad, pero bueno, este como es un modelo más antiguo, pues nos llevaba esta emisora. Luego nos traía el cargador de 2 amperios y la batería típica esta de Will Toys de 2S y de 1500 miliamperios. El compartimento de la batería no es muy grande, pero bueno, le entra esta batería de 1500. La batería se fija con esta cinta así tipo velcro. Venga, vamos a ponerlo en marcha. Tendremos primero la emisora que se enciende por aquí y luego este coche pues se enciende por aquí. Vale, ya tenemos el control. El servo no es el servo más rápido del mundo, pero bueno, hace su función. Vamos a ver la fuerza que tiene. Bueno, no tiene mucha fuerza, como veis. No va muy sobrado de fuerza porque tampoco lo estoy apretando mucho. Servo con poca fuerza, pero lo que voy diciendo todo el rato, este coche lo que sí que tiene potente y grande es el motor. Sí que corre, sí. Sí que es verdad que, como muchos Will Toys, no es la finura del funcionamiento, no es su punto fuerte, pero este coche anda, ¿eh? Este coche anda. Sí, va a andar bien. De lo mejor que tiene este coche es su reactividad respecto al gas, es instantánea. Es súper reactivo. Madre mía, parece un trompo esto. Para un interior, el problema que tiene es que es un mísil, pero es muy divertido en un interior, ¿eh? Driftea súper bien, derrapa súper bien, es súper reactivo, no lo descartaría, ¿eh? Para sitios interiores o espacios pequeños. Bueno, no es el mejor día para grabar, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a darle un poco de gas. Vale, esto es a tope, ¿eh? Vale, a tope. No se ve tan rápido, ¿eh? como el otro Will Toys de 1.18 en Bruceless. Pero es divertido de llevar, ¿eh? Es divertido. Tiene su gracia. ¡Oh! Ya sé que no es el mejor día, pero vamos a ver si podemos ponerlo a tope. A ver lo que nos coge. Pues venga, vamos a empezar. Uy, está muy resbaladizo el suelo, ¿eh? Vale, gas a tope. Uf. No, mucho no corre, ¿eh? Vamos a hacer otra. Gas a tope. Uy, allí ya nos pierde, ¿eh? Vale, la última. Oye. Vale, gas a tope. Vale, esto es lo que hay. Vamos a traerlo. Venga, a ver si nos conecta el GPS. Vale, ya lo tenemos. Paramos y leemos. Vale, 41 kilómetros por hora. Pues me pensaba que correría algo más, ¿eh? No es muy rápido, como veis. Vamos a hacer otra, va. Vale, gas a tope. No, esto va a ser lo que nos va a coger, ¿eh? Vale, gas a tope. Vale, a tope. Vale. Vamos a traerlo. No es muy rápido que digamos, ¿eh? Y paramos y leemos. 41. No, pues coge 41. Pues se queda bastante lejos del otro Will Toys, ¿eh? Que hicimos.
Se salvó. Bueno, mortal. ¡Oh! Pobrecito. Bueno, parece que no le ha pasado nada. Oh no, quería intentar que no pasara por el agua. Madre mía. Oh. Hemos roto. Algo ha pasado. A ver. Ah, no, pues no. Este ha sido bueno. Uy, ahora como está mojado es difícil, ¿eh? Otra vez. Ahora ha pasado algo, ¿eh? Ups. Quizás se ha desconectado la batería. Me parece que solo se había quedado parado el coche, me parece. Sí, ya está. Ya lo tenemos otra vez en marcha. ¡Oh! Es darle un golpe de gas en el aire, ¿eh? Y así lo estabilizas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Y se murió. Bueno, hemos traído dos baterías de estas de 1500, que son las que le caben, y nos ha dado nada para hacer 4 derrapes y 4 saltos, y ya nos hemos quedado sin las dos baterías. Esto gasta más batería que un Tesla. Bueno, ya estamos en la parte final del vídeo, vamos a hacer la valoración final. ¿Qué punto positivo le podemos poner? El funcionamiento. Me ha gustado el funcionamiento que tiene. Se maneja bien, derrapa bien, tiene un comportamiento bastante noble. Funcionamiento me ha gustado. Otra de las cosas que me ha gustado es que es bastante resistente porque ha tenido algún impacto bastante fuerte, habéis visto. En Skatepark ha roto, sí que es verdad que ha roto un poco la carrocería por aquí arriba. Pero bueno, todo lo demás, lo que es de chasis, transmisión, todo está intacto. Recordad, suscribiros. Gracias. Pues otra de las cosas que me gusta mucho de estos Wheel Toys son las baterías. Luego, ¿qué no me ha gustado? Que lleva suspensiones de fricción, que los hexágonos de las ruedas son de 7 milímetros, que por el tipo de coche que es, vale que es una escala 1.18, pero con un coche 1.18 con un motor de 540, esto tiene que andar. Y 41 kilómetros por hora, yo creo que tendría que estar más cerca de los 50, ¿no? O 55 ya para poner. Pero 41 no es muy rápido, la verdad. Bueno, esto es lo que yo opino. Vosotros ya, esto evidentemente cada cual que haga su valoración, ¿eh? Tampoco me ha gustado que no se puede regular la velocidad desde la emisora, que esto luego para regalárselo a algún niño o para alguien que está empezando, pues
Tendría que tener regulación de velocidad, pero bueno, es un modelo que salió al mercado hace muchos años y bueno, pues es lo que hay. Y otra cosa que no me ha gustado es que es muy sencillo todo en sí, el plástico, los soportes estos de la carrocería. Se ve muy básico el coche. ¿Lo recomiendo? No lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Habiendo el otro Wheel Toys de 1.18 que hicimos hace poco, que yo creo que es muy superior a este en todos los sentidos, a las malas podéis coger el 144001, que realmente fue como el sustituto de este, ¿no? Pero ese está mucho mejor ya y sí que quizás un poquito más caro, pero tampoco mucho más. Pues bueno, muchas gracias por vernos y un abrazo y seguimos en contacto. Venga, nos vemos. Así es verdad, es verdad. Mira lo que me ha llegado. Una batería de 3S de 1390C de descarga para ponérsela a este Wheel Toys y al otro 1.18, al Brushless. A ver a qué velocidad los podemos hacer ir. Estas baterías de HRB a mí me gustan mucho, ¿eh? Os las recomiendo, ¿eh? Y una batería de 3S que así con el tamaño que tiene, 1390C de descarga, esto es una pasada, ¿eh? Esta batería puede dar 117 amperios. Ahí es nada, ¿eh? Ojímetro, ¿eh? Con esta pequeñita. Y sale a bastante buen precio. Ya os pondré aquí encima la pantalla lo que me ha costado, pero sale bastante bien, ¿eh? Sí que es verdad que lleva conector de XT60. Yo lo que he hecho, pues lo que me he comprado es este adaptador de XT60 a TEDx para poder utilizar esta batería con estos Wheel Toys, ¿vale? Es muy barato, ya os dejaré también el precio y el enlace donde se puede comprar, así no tenéis que tocar ni soldar ningún conector al coche, ni soldar un conector nuevo aquí en la batería, ni nada, ¿vale? Vamos a ponerlos a 3S.